Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues como dijimos la semana pasada, estemos muy atentos en los devocionales, estudios de esta semana. Y todo se trata o se tratará de sintonizarnos, de escuchar a Dios. Estamos estudiando acerca de cómo escuchar a Dios. Y algo que debemos aprender es de nuestro Señor Jesús. En Marcos 1:35 dice, siendo muy temprano, muy oscuro por la mañana, Jesús se levantaba y se iba a orar a solas con el Padre. O sea, él se daba tiempo a pesar de su ajetreada agenda para estar con el Padre. Pero muchas personas viven literalmente corriendo, agobiadas, incluso en su trabajo espiritual, sin darse cuenta de que el mundo no se salva con el mucho trabajo, sino con mucho amor. Al Señor no le preocupó perder tiempo con los niños, con los pobres, con los enfermos, con cualquiera que estuviera con Él. Jamás sintió el estrés del cumplimiento de su misión, ni vivió agobiado por hacer la voluntad de Dios, sino que descansó siempre en los brazos del Padre. De sus 33 años de vida, solamente necesitó o le bastaron 3 para predicar. Antes tenía muchas cosas importantes que hacer. Una de ellas era estar con el Padre, escuchar al Padre. Ese es nuestro Dios. En cierta manera es un Dios que tenemos olvidado. El Dios del milagro más grande, el Señor de la vida sencilla de cada día. Porque siempre tenemos que recordar que es mucho más difícil vivir en la precariedad y la sencillez del pobre que en la riqueza del que tiene o puede hacer milagros. Y algo que debemos de entender, como dice Marcos 3:14, cuando Jesús llamó a sus discípulos, en primer lugar los llamó para estar con Él y luego para la misión que les encomendó. El Señor nos enseñó el valor del tiempo con la familia. Él supo disfrutar de la relación con sus padres y con sus hermanos, del juego del cada día, del descanso, de una conversación tranquila al ponerse el sol. Ayer mi esposa y yo pasamos un tiempo hermoso en la mañana con unos hermanos lindos y yo solo me quedaba observando y las pláticas que tenían con otras personas que los conocían de tiempo y lo disfruté en realidad. Pero nosotros pensamos que el ministerio es lo único importante y que el trabajo para Dios debe tener el primer lugar en todo y no nos damos cuenta de que el mismo Señor Jesús pasó 30 años con su familia primero, viviendo, conversando y contemplando cada labor de los que tenía cerca de él. Porque de ese disfrutar de las cosas sencillas saldrían más adelante la mayoría de los ejemplos para sus enseñanzas. El Señor aprendió el tiempo que la naturaleza necesitaba para dar frutos. Contempló asombrado cómo la semilla se comportaba en los diferentes campos. Vio cómo la rueda del molino giraban una y otra vez y se necesitaban varios hombres para colocarlas en su lugar. Nos enseñó que es más trascendental que vivir cada día en la voluntad de Dios, incluso si la voluntad de Dios parece ser algo rutinario. La Biblia también nos dice que el Señor iba con su familia a la sinagoga y ahí escuchaba lo que los maestros decían. A pesar de que era el Hijo de Dios, oía y callaba, aún sabiendo que muchos de aquellos sermones eran solo palabras de hombres sin ningún valor espiritual, seguía escuchando. Aunque los líderes religiosos del pueblo habían alejado a la gente de Dios con sus ritos y tradiciones, el Mesías volvía cada sábado para escuchar esas palabras. Pero ¿cuántas veces nosotros no queremos escuchar a nadie? ¿Cuántas veces nuestro orgullo espiritual nos hace creer que sabemos más que nadie y que podemos explicarlo absolutamente todo? ¿Cuántas veces pensamos que comprendemos todas las doctrinas y no necesitamos que nadie nos enseñe? El Hijo de Dios, la sabiduría por excelencia,
el que creó las estrellas y los principios físicos y matemáticos por los que se gobierna el mundo, el único que es capaz de revelar a Dios y su grandeza y que conoce en detalle las respuestas a cada una de las preguntas que las más se hacen, el que conoce perfectamente el interior de todas las mujeres y hombres de este mundo, escuchaba en silencio lo que cualquier sacerdote arrogante decía en cuanto a su palabra, callado, sin querer corregir nada, esperando el momento de Dios. Demasiado asombroso para nosotros, demasiado difícil para todos los que no sabemos escuchar, para toda la humanidad que necesita aprender a callarse y meditar. Hoy más que nunca necesitamos escuchar la voz de Dios en el silencio, en nuestro trabajo de cada día, callarnos de una vez para oírle a Él, recordar esos primeros 30 años de la vida del Señor y su existencia casi insignificante y escondida, como la de cualquier madre con sus hijos, la de un hombre en su trabajo duro e ingrato, la de muchos en su oficina, en la rutina de lo que parece no tener ningún interés. Necesitamos volver a la belleza de las cosas sencillas de cada día, recordando que hay una manera diferente de vivir, preocupándonos por los que tenemos a nuestro lado, haciendo las cosas bien para encontrar a Dios en cada momento y en cada rincón de la vida, recordando que Dios está en nuestro trabajo y en nuestras luchas, en cada frustración y en cada tarea que queremos hacer bien. Ese es el principio básico de la predicación del Evangelio, nuestra amistad profunda con Dios en cada momento de la vida, aún en los más rutinarios. El conocimiento de que Dios nos ama y nos bendice en todo cuando hacemos lo que debemos hacer de la mejor manera que podemos, aunque parezca que nadie nos ve, aunque lleguemos a casa cada noche desanimados por nuestro cansancio y el silencio de los demás, porque Dios es capaz de transformar cualquier situación y de premiar nuestra vida cuando descansamos en Él, aún en medio de la soledad y la frustración por no hacer cosas que creemos grandes. Cuando más crece la ansiedad por creer que nuestra vida tiene poco sentido, Dios nos recuerda que su Hijo vivió así durante 30 años, llevando las mismas cargas que cualquiera de nosotros, porque Dios tiene un tiempo para todo, y a nosotros lo que más nos cuesta es esperar ese momento que Él tiene programado. Siempre lo más difícil es reconocer que el futuro está en las manos de nuestro Creador y no en las nuestras. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, o por lo menos cuando nosotros queremos. Y en esa rebeldía interior perdemos una de las bendiciones más grandes, la de esperar las soluciones de Dios. Perdemos la grandeza de ver cómo Dios va labrando dentro de nosotros o de nuestro carácter la paciencia que viene de Él, mientras soportamos con agrado los años que pasamos en el desierto, hasta que comprendamos que nosotros también somos como una raíz de tierra seca, que aunque nos parezca mentira, crecerá algún día, y lo veremos en el tiempo de Dios, en el momento exacto, en la hora en que Dios tiene señalada. Esa raíz brotará y dará fruto. Correrán ríos en el desierto, como dice la palabra de Dios, aunque ahora nos siga pareciendo imposible. En Marcos 6:3 dice, y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Esos años como carpintero no fueron una pérdida de tiempo para Jesús. Dios quiso que su hijo pasara muchos años construyendo casas de madera. Dios tiene sus razones y como siempre son las mejores. Mateo 16:18 dice que cuando Jesús dijo, yo construiré,
edificaré mi iglesia, es la palabra exactamente la misma que usa cuando Jesús dice que va a edificar. Jesús no fue solo un carpintero terrenal, sino que también es el carpintero celestial. Por eso es una de las razones que tal vez no entendemos de por qué Jesús fue carpintero. Él es el que construye su iglesia. Todo depende de Él y de su espíritu, no de nosotros. Jesús sabe cómo hacerlo porque la iglesia es al mismo tiempo su novia y Él la desea. En Génesis 2:22, el Creador que había hecho caer en un profundo sueño a Adán, tomó parte de su cuerpo y edificó a su mujer. De la misma manera, el Señor está edificando su vida en cada uno de nosotros que formamos su novia, la iglesia, un trabajo perfecto para el carpintero divino. Dios está trabajando nuestra vida, en la mía, en la tuya, en la rutina de las cosas que hacemos cada día. Dios está formando dentro de nosotros a la novia del Señor Jesús, su iglesia. Un día estaremos en esas bodas, en las bodas del Cordero. Y si la Biblia dice que son felices los que son invitados a la boda, pues imagínate lo felices que seremos los que formemos parte de la novia, los que somos parte de la iglesia. Viviremos con el Señor por toda la eternidad. Esa es una de las razones por las que los 30 años que pasemos aquí en una vida aparentemente sencilla y con poco sentido, nos parecerán nada comparados con todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Debemos seguir haciendo nuestro trabajo bien, aprendiendo a disfrutar de cada momento de la vida con nuestra familia, con los amigos, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier circunstancia, con la compañía constante de nuestro Padre, con la amistad incondicional del Mesías, santificador de la rutina, llenos del poder del Espíritu de aquel que es más grande, creador y diseñador y el más fantástico, que no nos quede la menor duda. Ahora, escucha bien, te hago estas preguntas que están relacionadas con la mujer o con las mujeres. ¿Por qué crees que Satanás atacó o tentó directamente a Eva en el jardín? Y hoy en día, ¿por qué hay tanto odio contra la iglesia? ¿Por qué el mundo está distorsionando tanto el género femenino? O sea, a la mujer, ¿por qué la está eh, atacando de esa manera? El título, por cierto, no lo hemos dicho. Antes queríamos dar este preámbulo de lo que significa estar quietos y escuchar a Dios. Pero hay algo interesante. ¿Sabías tú que Jesús escucha a mujeres también? Ese es el título de hoy. ¿Por qué, el título tan irónico podría ser? Jesús escucha a mujeres también. Dice la palabra de Dios en Isaías 61:1 que Dios envió a Jesús a vendar a los quebrantados de corazón. Dios, imagínate vendando nuestras tristezas. Todos los niños pasan por momentos complicados. El hecho de no conocer la razón de lo que está sucediendo hace que a veces lloren por situaciones que a nosotros los mayores nos parecen ridículas. Pero no debemos dejarnos llevar por las apariencias, porque para ellos lo que les ocurre es importante. Así que debemos prestar atención a lo que está sucediendo. Pero nuestra sociedad está llena de personas que tienen el corazón quebrantado. Y sé que hay muchos dolores físicos y que hay personas que pasan necesidad, pero son muchos más los que tienen su corazón roto. Pocos saben que Dios sana a los quebrantados de corazón y que venda sus heridas, literalmente venda sus tristezas, como dice el Salmo 147, verso 3, como el mejor Padre que existe. Dios sabe estar con nosotros.
y siempre comprende lo que sentimos, sabe que en muchas ocasiones nuestro corazón es lo que más sufre y por eso necesitamos un abrazo suyo, necesitamos que Él ponga su mano en las heridas de nuestro corazón. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo, preocuparse siempre por los que sufrían, por los que estaban enfermos y por los que tenían el corazón triste. Y en Juan 4, del 7 al 39, la historia de la mujer samaritana tiene mucha enseñanza, pero necesitamos leer. Dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente, que está más clara, dice: poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Y Jesús le contestó: créeme, mujer, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y la mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Muchos samaritanos de esta aldea creyeron en Jesús por lo que la mujer había dicho. Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Imaginen esto. Jesús llega a Samaria y se detiene para hablar con una mujer. Dios quiso que tengamos más detalles de este encuentro que de ningún otro en la vida del Señor Jesús. Podemos conocer exactamente las palabras y los gestos de la conversación. Si alguien hubiera querido inventar el contenido de alguno de los evangelios, jamás hubiera escrito una historia así, porque si tuviéramos que informar en los medios de comunicación y poner un titular a lo sucedido, diríamos: el evangelio entra en Samaria por una mujer que ha vivido con 6 hombres diferentes. La historia comienza de una manera extraordinaria. El Señor estaba cansado. Ese podría ser el final de un capítulo. Después de enseñar, visitar varios lugares y curar a muchas personas, Jesús estaba cansado. La Biblia dice que el Señor llegó al pozo y se sentó. A veces las mejores oportunidades surgen cuando menos lo esperamos, cuando creemos que no podemos hacer nada y nos sentimos cansados. El secreto es estar en el lugar en el que Dios quiere que estemos, con nuestro corazón dispuesto a servirle, el lugar exacto y el momento oportuno, y saber esperar. Jesús llegó a la hora sexta para encontrarse con la mujer. El Señor buscó el lugar y se sentó junto al pozo. Tarde o temprano iba a llegar la mujer para tener el encuentro más importante de su vida, aunque ella no lo sabía. El Señor comenzó a conversar con ella, pero no de asuntos espirituales. En primer lugar, como quizás nosotros hubiésemos hecho, nos estaba enseñando que hay que preocuparse por las personas antes de predicarles. Jesús
no vivía buscando oportunidades para que la gente fuera a la sinagoga para ser miembros, sino que conversaba de una manera sencilla, hablaba y escuchaba, tratando de comprender a cada uno. Jesús no discutió, aunque ella hizo varias afirmaciones que no eran correctas. Nosotros hubiéramos intentado convencerla, explicarle la doctrina y recordarle la parte de la ley que no estaba cumpliendo. Pero el Señor jamás discute, simplemente despierta su atención, le habla de la nueva vida mediante el Espíritu, abre su hambre espiritual, su sed espiritual y llega al fondo de su corazón. Y eso es 1000 veces más importante que ganar cualquier discusión. Al principio la samaritana no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. El Señor tuvo paciencia con ella y no le echó en cara su ignorancia. Dame de esa agua, le dijo ella, y aunque esa frase parecía ser una excusa, la mujer quería saber sinceramente si el desconocido podía ayudarle. Y Jesús le explicó todas las cosas, y ella se dio cuenta eh, de que ese era el momento más importante de su vida. El agua que yo te dé, le dice, y ella comienza a sospechar que está hablando con el mismo Mesías. Desde ese momento sus prejuicios espirituales no tienen ninguna importancia. Sabe que Jesús es alguien sobrenatural. Es en ese momento que el Señor le muestra uno de los grandes problemas en su vida, pero sin lastimarla. Le habla de su comportamiento libertino con un tacto muy exquisito. Ella había abandonado ya a 5 hombres y sin embargo el Señor no la condena directamente. Nosotros le hubiéramos explicado que vivía contra la ley y le hubiéramos puesto condiciones rápidamente. Eres una pecadora, arrepiéntete y deja de vivir de una manera contraria a la voluntad de Dios. Le hubiésemos dicho casi gritando y nos hubiésemos sentido muy bien con la satisfacción del deber cumplido, pero también habiendo echado a perder un alma para siempre. El maestro quiere transformar la vida de esa mujer, por eso le habla directamente de la relación con Dios, de su amor y de su revelación como Mesías, como le dicen los versos 21 al 26. Y en ese momento, como alguien dijo, el pasado y el futuro de la mujer empiezan a tener sentido, aunque su presente sigue siendo horrible. Por eso no le queda otra salida que tomar una decisión. Tiene que aceptar que está hablando con el Mesías. La misma decisión del día de hoy. Cualquier respuesta al Evangelio es un sí o un no al Señor Jesús. Nada más, pero tampoco nada menos. La mujer samaritana lo entendió perfectamente. Ahora, nada es lo mismo ni es igual porque el Señor restaura su vida y le revela personalmente que Él es el Mesías. Se lo anuncia a una mujer adúltera y despreciada. La primera vez que el Señor afirmó públicamente que Él era el Mesías que el pueblo estaba esperando, no lo hizo al rey Herodes o a los sacerdotes o a los intérpretes de la ley o a los religiosos. Se lo dijo a una mujer. Una de las mayores revelaciones de Dios y su carácter fue confiado por el Señor Jesús a una mujer ignorante y con una vida disoluta. A nosotros nos hubiera faltado tiempo para condenarla, pero Jesús se lo reveló a esta mujer. A muchos les gusta discutir el papel que las mujeres tienen en la proclamación del Evangelio y discuten si pueden predicar o no predicar, si son pastoras o no pastoras, o de qué manera deben de vestir, e incluso algunos dicen que no pueden hablar del Señor en público. Perdón, pero lo que jamás podemos olvidar es la trascendencia que el Señor Jesús les dio, cómo las trató y las ensalzó
y la dignidad y fidelidad de todas las mujeres que le siguieron o que simplemente se encontraron con él. El Espíritu de Dios nos recuerda cada detalle para que no defendamos una supuesta superioridad masculina en base a no sé qué doctrinas o ideas. Nadie puede negar lo que está escrito. Una de las primeras manifestaciones del Señor como Mesías le fue dada a una mujer adúltera, ignorante y despreciada. Jesús quiso que ella misma lo proclamase públicamente a todo el pueblo. Y fue la primera mujer evangelista. Y no fue por casualidad o porque se la encontró en el camino, no. Dios mismo la eligió. El Señor Jesús se sentó en el pozo a esperarla. Por si eso fuera poco, le confió una de las mayores revelaciones del carácter de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hasta el día de hoy, miles de teólogos, pastores, maestros y estudiantes de la Biblia estudian esas palabras y reconocen la profunda verdad que hay en ellas. El Hijo de Dios reveló uno de los grandes secretos del Padre a una sencilla mujer y quiso hacerlo así, y todo aquel que quiera olvidarlo o pasarlo por alto es porque no comprende o no quiere comprender los designios de Dios. Porque si la observamos detenidamente, llegamos a la conclusión que aquella mujer tenía todo equivocado. Para que nos entendamos, nosotros hubiésemos afirmado que era la mujer equivocada. Nos hubiera faltado tiempo para condenarla, su sexo, su raza, su cultura, su religión, su vida pecaminosa, su desconocimiento de lo espiritual. Todo estaba en su contra. Humanamente hablando, no tenía ninguna posibilidad de encontrarse con el Mesías. Era imposible. Pero Jesús se acercó y le dijo: dame de beber. Viendo la necesidad de ella, él pidió, sabiendo que ella le necesitaba. Él se hizo necesario, conociendo su sed interior. Jesús le pidió agua. Una de las imágenes más tiernas de la historia es la reacción de la samaritana. La Biblia dice que en cuanto pudo comprender con quién estaba hablando, dejó su cántaro y fue a buscar a todos en el verso 28 de Juan 4. Abandonó lo que era y lo que tenía, su pasado y sus pertenencias, y corrió a proclamar que había encontrado al Mesías. Olvidó la razón por la que estaba ahí, porque el conocimiento del Señor fue más importante que todo lo demás. No necesitó ir a un seminario bíblico por 3 años o prepararse en cursos de liderazgo 1, liderazgo 2, liderazgo 3 para poder ir a predicar. El resultado inmediato de su decisión fue ir a buscar a otros. El Señor era demasiado precioso como para quedárselo para sí misma. Un último detalle es lo que creemos que son nuestros defectos. Dios los utiliza para su gloria. La mujer samaritana tenía otros pozos más cerca, pero recorría grandes distancias para recoger agua, para evitar las preguntas y las burlas de parte de las personas que la conocían. Dios transformó su vida de una manera extraordinaria. Así que la misma mujer que intentaba vivir a escondidas tuvo el valor para dejarlo todo e ir a hablar del Maestro a todos los que encontraba, a los mismos que la podían señalar, juzgar o incluso reírse de ella. No tuvo ningún temor, no le importó que la tomaran por loca, ni le preocupó que le señalaran su pasado, no se preocupó de que no tuviera derecho a hablar porque era una mujer. Había encontrado al Mesías y eso era lo único importante para ella. No se cayó, nadie pudo pararla. Jesús no le dijo: no, es que a las mujeres no se les permite predicar.
¿Cuánto tenemos que aprender de las locuras de aquellos que son transformados por el Salvador? El Señor tuvo que quedarse 2 días en Samaria. El fruto del testimonio de aquella mujer fue rápido, total, concluyente y definitivo. A pesar de que judíos y samaritanos no podían estar juntos, Jesús se quedó 2 días con ellos, viviendo en sus casas y comiendo con ellos, sin preocuparse de las habladurías de la gente, porque Dios mismo admira la fe de una mujer extranjera. El día que deseemos de todo corazón ser como el Mesías, sin que nos influya que otros nos señalen, estaremos revolucionando el mundo. Poco tiempo más tarde nos encontramos con la historia de otra mujer despreciada, y esta vez es una extranjera, como si Dios no se cansase de repetirnos las mismas lecciones para que no las olvidemos jamás. Y esta historia te voy a dejar ahora así como en las series de Netflix, emocionado para mañana. Veremos más historias de mujeres el día de mañana, pero te quiero dejar con esta, en Mateo 15, 22 al 28. Una mujer de los gentiles que vivía ahí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, le dijeron a Jesús. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Y Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Hay tanta enseñanza aquí. Por cierto, estamos leyendo la traducción, nueva traducción viviente, que es un poco más clara, es la que estaremos leyendo. Pero hay tanta eh, eh, enseñanza aquí, porque en los 2 evangelios, en Mateo, donde está la historia, y también en Marcos, escribe que Jesús se fue a la región de Tiro. Si Cristo no hubiese ido a ese lugar, la mujer no hubiese podido verlo. Jesús hacía esto en muchas ocasiones porque sabía dónde estaban las personas que le necesitaban. A Dios no le importó jamás cambiar su agenda. No le preocupó el tiempo que perdía saliéndose de su ruta normal para encontrarse con una persona, para restaurar una sola vida. Pero ¿por qué crees tú que Jesús escuchó a esta mujer, que era extranjera y no era judía? ¿Por qué crees tú? Te dejaré con la incógnita y solamente con el título de hoy. Porque Jesús escucha a mujeres también. Mañana lo entenderás un poco mejor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria, toda la honra, Señor. Señor, revélanos en esta semana tu preciosa palabra. Sobre todo a estar sintonizados, a escucharte, como tú nos lo enseñas. Tú, a pesar de tu ajetreada agenda, tú tenías tiempo para estar con el Padre, como dice Marcos 1:35. Y tú nos enseñas que lo primero que le enseñaste al pueblo de Israel cuando lo sacaste de Egipto fue a que se levantaran temprano antes de que saliera el sol para que recogieran el maná, para que se alimentaran de ti, del pan que tú les dabas del cielo. Y ahora el pan del cielo eres tú, Jesús, porque tú eres la palabra, tú eres el verdadero maná. Que podamos escucharte, que a través de estos estudios devocionales que estarán hermosos, Señor, yo me quedo asombrado de cuánto amor tú nos expresas, Señor, que
esta serie de estudios, que descubramos cómo la persona que más nos ama sigue queriendo conquistarnos cada día con su compasión, con su amor, porque Él sana a los que tienen roto el corazón y venda las heridas. Él levanta del polvo al pobre para hacerlo sentar con príncipes, porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, porque hasta los vientos y el mar le obedecen. Solamente diciendo una palabra, Él podía sanar a cualquiera. E incluso se preguntaban, ¿quién es este del que se oyen tantas cosas? Porque nadie puede hacer las cosas, las señales que Él hace. Y como la mujer samaritana fue y le habló a todo el pueblo, vengan a ver a alguien que me dijo todo lo que he hecho. Que nosotros también estemos asombrados por el amor de Jesús. Pero ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. En su nombre, que es sobre todo nombre, es en el único nombre en que podemos acercarnos al Padre. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y que hoy podamos decir como aquella mujer, que estaremos analizando también tal vez el día de mañana, como aquella mujer enferma durante 12 años. Si tan solo tocare su manto, sanaré, porque no hay nada imposible para Dios. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.